10,37. ¿Qué tan beneficiosos son los edulcorantes para la salud? Hay algunos estudios que dicen que endulzantes naturales como la stevia, por ejemplo, ayudan a bajar la hipertensión, que son anticaries y muy bajos en las calorías. Estas características podrían ayudar a reemplazar al azúcar tradicional y además, de paso, cuidar el peso. Queremos conversar de este tema, de conocer los beneficios y también los mitos respecto a los edulcorantes. Para eso estamos con la directora de nutrición de la Universidad del Desarrollo, Rinat Ratner. Gracias, Rinat, por venir. ¿Cómo estás? Hola, gracias por invitarme. A ver, ¿te parece que partamos esta conversación haciendo una distinción de qué tipo de endulzante hay en el mercado? Aquellas personas que por diversas razones no pueden consumir o no quieren consumir azúcar, uno se encuentra con un abanico bien grande. ¿Qué es qué y qué es lo que hay disponible en el mercado? Bueno, yo diría que la primera diferenciación que hay que hacer es entre los endulzantes calóricos y no calóricos. A ver. Hay endulzantes que no aportan calorías, como es el caso de la stevia, el aspartame, y hay otros que sí aportan calorías, que son los conocidos endulzantes calóricos, donde entra la fructosa, por ejemplo. ¿Ya? A su vez, los endulzantes también se dividen en dos grandes grupos, los artificiales y los naturales. Perdón, la sucralosa, ¿en qué categoría entra? La sucralosa es no calórica. Ok, ya. No calórica, la sucralosa, pero la fructosa es calórica. Perfecto. Haciendo esa distinción. Tú de ahí me estabas diciendo que venían los Hay artificiales. otra separación que tiene que ver con la extracción o de dónde se derivan. Ok. Entonces tenemos los naturales, que vienen de una fuente natural y tienen un mínimo procesamiento, que sería una extracción básicamente, como es el caso de la stevia, ¿Ya? que es un endulzante natural que proviene de una hoja, que es la stevia, y a partir de un procesamiento solamente se extraen los esteviócidos, que son los que dan el sabor dulce. Okay. Y tenemos los artificiales, que son en los cuales ya hay una intervención industrial para producir un endulzante que no aporte calorías, que tenga un sabor dulce, pero es artificial. Ejemplo entonces, para que la gente lo tenga claro, el aspartame. Los artificiales: aspartame, sacarina, ciclamato, acesulfame de potasio, sucralosa y maltitol. Ya. Respecto de eso, más allá de la clasificación que tú me acabas de dar, ¿qué es lo que distingue uno de otro para efectos de los beneficios o no que entrega a la salud? Bueno, lo que está, y quiero dejar muy en claro, es que todos estos endulzantes están aprobados por el Reglamento Sanitario de los Alimentos, todos son seguros. Las diferencias están dadas por la dosis diaria admisible y el poder de dulzor que ellos tienen, además de características como su tolerancia al calor o cambios de temperatura, lo cual permitiría utilizarlos en cocción de alimentos o no. Eso te iba a preguntar. Antes de entrar en el detalle de lo que pasa con este tipo de productos cuando uno los cocina, si yo te preguntara hoy día, por ejemplo, cuál es el mejor endulzante, es decir, la gente en su casa quisiera saber, mire, yo no quiero consumir azúcar, quiero cuidar la línea, o hay alguien que eventualmente es diabético, ¿cómo saber ante este abanico de posibilidades cuál es la mejor alternativa? Bueno, la pregunta es muy interesante y la principal recomendación es ojalá elegir una combinación de endulzantes, porque las dosis diarias admisibles que hacen referencia a cuánto es la cantidad máxima que uno debería ingerir de cada uno, no se sobrepasa en la medida que yo haga una combinación. Okay. Si elijo solamente uno, voy a estar utilizando una misma ruta metabólica y podría sobrepasarla. Entonces, la primera recomendación, ojalá utilizar una mezcla de edulcorantes. Por ejemplo, yo puedo endulzar el café con stevia o con sucralosa y elegir productos que tengan aspartame, de manera de lograr una combinación que evite el sobrepasar las dosis diarias admisibles. Perfecto. Después, tenemos que elegir si queremos productos para cocinar los más estables al calor. ¿Cuáles son? Que serían la stevia. ¿Ya? Y tenemos un producto nuevo que es la tagatosa, que es un derivado de la lactosa. Ajá. Que es calórico, como te decía la clasificación inicial, sí aporta calorías, pero no sube los niveles de azúcar en la sangre ni de insulina, y que con este se pueden preparar merengues, caramelos, que no se puede hacer con los otros. Perfecto. Por lo tanto, depende del uso que queramos darle en casa, va a ser el que deberíamos elegir. En el caso de la stevia, tiene el beneficio adicional de que no sube los niveles de insulina, incluso se ha visto un efecto positivo en reducirlos. Entonces, en caso de pacientes con obesidad, pacientes con diabetes o insulinoresistencia, la recomendación sería stevia en primera opción con una mezcla de otros endulzantes en menor cantidad. Hay un montón de presentaciones, uno ve pastillas pequeñitas, uno ve el polvo, ve también las gotas. ¿Hay alguna de esas presentaciones que sea más recomendable para efectos de la digestión o del proceso metabólico propio de un organismo? En ese sentido no hay grandes diferencias. Cualquiera de las presentaciones depende del gusto del consumidor y qué
¿para qué uso se van a utilizar? Los que vienen en líquido son muy adecuados, por ejemplo, para preparar una limonada, un jugo que yo quisiera agregar de líquido a líquido, sobre todo líquidos fríos. Las pastillas cuestan más disolverlas en líquidos fríos. Correcto. En líquidos calientes da un poco lo mismo. Rinat, respecto del control del peso, estamos en una etapa y una época del año en la que mucha gente ya empieza a preocuparse porque llega el verano y hay que andar más descubierto y los pecados del invierno salen ahí a la vista. Entonces lo que uno se pregunta es si este tipo de endulzantes efectivamente logra ser eficiente a la hora de reemplazar el azúcar para controlar peso. Bueno, claramente hay un ahorro calórico. Ya. Si nosotros reemplazamos azúcar por endulzante, nos vamos a ahorrar 4 calorías por cada gramo que yo reemplace. Por lo tanto, dejo un espacio de calorías en las cuales no las voy a consumir a través de lo dulce. Recordar que hay una predilección innata por el sabor dulce. Por eso es que todos estos endulzantes mejoran la calidad de vida, especialmente cuando queremos mantener la línea y evitar los kilos de más. El azúcar en el organismo es necesaria. Uno se pregunta al final, bueno, las cosas ricas engordan, pero a veces también ocurre que el organismo requiere de determinados nutrientes u otro tipo de elementos para un buen funcionamiento. La pregunta que uno se hace es entonces si es realmente necesaria el azúcar o uno sencillamente la consume por un mal hábito, así como ocurre con la sal, por ejemplo. Bueno, yo no la llamaría mal hábito. Creo que el azúcar lo hemos demonizado. El azúcar en sí mismo no es un alimento que debemos eliminar. Lo que debemos es incluirlo dentro de un equilibrio. En la medida que yo haga ejercicio, que como una dieta equilibrada, puedo incorporar un porcentaje de las calorías como azúcar, siempre y cuando no tenga una enfermedad o un exceso de peso que yo quisiera manejar. Sin embargo, inclusive en diabéticos se ha visto que son capaces de metabolizar de forma adecuada hasta un 10% de las calorías en forma de azúcar. Lo que sí, los otros beneficios, porque el azúcar se asocia más a caries, los endulzantes se ha visto que al no ser fermentados tienen beneficio. Disminuyen el riesgo de caries, lo cual sería un beneficio importante en estos días. Rinat, que te quiero agradecer muchísimo haber venido a conversar de este tema, sobre todo porque nos parece relevante que la gente, nuestro público, maneje la información a la hora de ir a un supermercado, a un lugar a comprar este tipo de elementos. Uno se encuentra con tanto abanico y a veces es difícil distinguir qué es qué, por eso nos parecía muy importante esta conversación contigo aquí en el estudio. Que tengas una buena jornada. Muchas gracias. Muchas gracias.